Bienvenidos a Una Cuestión de Reputación, el podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Hola a todos y bienvenidos a Una Cuestión de Reputación. En este podcast exploramos los diversos aspectos que influyen en la reputación corporativa y cómo se construyen marcas relevantes y diferenciales en el mundo actual. Hoy nos acompaña una figura destacada cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la innovación, la medición y análisis de datos y la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión empresarial. Nos referimos a Macarena Estevez, o Maca para los que la conocen de cerca. Maca es quizás una de las personas más brillantes que conozco. Se ha consolidado como una gran estratega en temas como inteligencia artificial, datos, tendencias y modelos de medición de intangibles. Macarena fundó Conento Data Science, una empresa líder en análisis de datos que posteriormente se integró en Deloitte, donde ascendió a socia y contribuyó al desarrollo de soluciones analíticas innovadoras para diversas industrias. Con una sólida formación en matemáticas y estadística en la Universidad Autónoma de Madrid, junto a otros programas en el MIT Sloan School of Management y la Universidad de Massachusetts, hoy Macarena es socia fundadora del Círculo de Ingenio Analítico, un movimiento social que busca fomentar el desarrollo de la inteligencia analítica desde la infancia. Además, presta su experiencia como miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigación en Economía Digital de la Universidad Autónoma de Madrid y asesora estratégicamente a diversas empresas y organizaciones en todo el mundo. Estamos encantados de tener a Maca con nosotros para compartir su visión sobre la importancia de los datos, la inteligencia artificial y el futuro de la gestión de intangibles. Bienvenida, Macarena. Bueno, Macarena, estoy súper feliz de tenerte hoy aquí en este espacio y poder conversar contigo, ¿no? De una de las personas, como siempre suelo decir, más brillantes que conozco. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirnos y por participar en este podcast. Gracias a ti. Hablando de personas brillantes, estoy muy feliz de estar con una persona brillante como tú. Bueno. Venga, vámonos al lío, te lo agradezco mucho porque, bueno, yo conocí a Macarena hace muchísimos años, cuando era muy pequeñita, estaba comenzando, ¿no? mi etapa profesional y ha sido como un referente. También he crecido mucho como persona, como profesional, siguiendo todos tus pasos, ¿no? Entonces me siento súper halagada de poder tenerte cerca, ¿no? Y hoy en esta conversación vamos a ver un poco tu recorrido y estoy seguro que todos los que nos siguen y oyen pues van a ver también el potencial y la inspiración, ¿no? que estás dando a la profesión, pero también pues a todos los profesionales que estamos en el día a día, ¿no? en estos campos de gestión de intangibles. Pero bueno, para ir empezando, Macarena, ¿no? O Maca, como nos gusta llamarte, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, desde esos primeros pasos hasta hoy, ¿no? Hasta la fundación del Círculo de Ingenio Analítico. ¿Qué te motivó a ti a crear tu propia empresa, moverte después a Deloitte y finalmente emprender un proyecto propio, ¿no? Como es hoy el Círculo. Pues mira, déjame que te comience desde Maca niña, que haciéndolo breve, pero para que también lo sepáis, yo siempre he tenido una lucha entre el amor y la inteligencia. Mi padre era un hombre muy culto y daba mucha importancia a la cultura y la inteligencia, y mi madre era una persona muy amorosa, con una fe católica impresionante y muy centrada en el amor. Y yo siempre he tenido esa lucha entre ir por lo bueno o ir por lo inteligente. Y siempre he tenido como esa batalla. Decidí estudiar matemáticas por casualidad y luego pues bueno, empecé dando clases, siempre me ha gustado mucho aprender y mi padre era empresario. Nosotros cuando éramos jóvenes vivimos esa conversión de mi padre en empresario y un éxito empresarial. Y entonces, bueno, pues nada, decidí dedicarme mucho a las matemáticas, aplicarlas en el mundo de la empresa. Mis hermanos siempre me decían que eso que yo hacía seguro que podía ser exitoso, así que me animaron mucho a emprender. Emprendí y luego pues me ha ido muy bien, la verdad. Y creo que me ha ido muy bien porque nunca he abandonado esa parte del amor, de la inteligencia emocional, de cuidar de las personas. Pero si ahora volviera a empezar, creo que elegiría menos inteligencia y más amor. No, pero es súper interesante también lo que dices. Bueno, los dos mundos confluyen, ¿no? De alguna manera, y si pudiésemos describirte, yo creo también que aparte de toda esa inteligencia, ese know-how que tienes, ese conocimiento y de hacer
fácil lo que a veces vemos complejo, es cierto que en tu trayectoria y en tu forma de ser en Maca hay mucho de generosidad, de ayudar a los demás, ¿no? Y eso es algo que forma parte de tu identidad. O sea, sería muy difícil describirte sin todas esas capacidades que hacen que tú seas Macarena Estevez, ¿no? Todo el mundo diría que esas ganas de compartir, de ayudar, pues están en ti, ¿no? Así que yo creo que aunque ahora tomas esa otra decisión, en realidad yo creo que esos dos mundos están en ti, ¿no? Y es interesante lo que comentas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de las matemáticas pensamos que solamente estudiar matemáticas es para la docencia, ¿no? Pero como las matemáticas y ahora, ¿no? Se ha demostrado que tienen que estar en el proceso de toma de decisiones, o sea, es un momento en el que es una profesión con tanto impacto en el mundo empresarial. En concreto, ¿no? Y ahora en esta nueva etapa, ¿no? Una vez de haber montado tu propio proyecto con Ento, después el crecimiento con Deloitte y ahora en el Círculo. ¿Qué podrías explicarnos como fundadora del Círculo de Ingeniería Analítico? ¿Qué es esta iniciativa? ¿Cuál es la principal propósito o misión? El Círculo nace con el propósito de ayudar a las personas que están en las empresas y que consideran que nunca han tenido una relación buena con las matemáticas y que se sienten incapaces de tener esa relación, de hacer temas analíticos. Pues el Círculo, el propósito que tiene es ayudar a esas personas a entender que las matemáticas es un lenguaje paralelo al lenguaje que nosotros hablamos. Y que de la misma manera que cuando éramos pequeños aprendimos a hablar y a escribir y a leer, si no hubiéramos tenido frenos en el aprendizaje de las matemáticas, hubiéramos sido capaces de entender las matemáticas, escribir las matemáticas y ser felices con las matemáticas. El Círculo tiene ese propósito. Dicho lo cual, tengo tanto trabajo y tantas demandas que hacemos de todo. Muy bien. Y cuando dices hacemos de todo, ¿cómo estáis ayudando a las organizaciones un poco? Pues mira, una de las cosas, he hecho muchos proyectos este año, pero uno de los proyectos más bonitos lo he hecho en el área de comunicación de una compañía, de un gran banco, que estaban acostumbrados a medir la reputación con un instituto, pero querían crear un indicador sintético interno de reputación que tuviera una parte de palancas reales que pudieran activar y otra parte de percepciones. Y hemos hecho un trabajo con ayuda de ellos, porque ellos han sido los que han ido poniendo encima de la mesa las preguntas, las cuestiones, los deseos. Y yo he ido creando cosas sencillas, como hago yo siempre, pero una más una, interesantísimo, y un proyecto que quedó precioso, oye. Qué bien, qué bien suena, ¿no? Y qué interesante ver al final que detrás de la reputación o de los intangibles hay mucho de matemáticas, ¿no? ¿En qué momento descubriste esa conexión, ¿no? Y empezaste a especializarte en medición de intangibles, en reputación, en marca. ¿Cómo ves un poco esos dos mundos? Mira, una cosa muy importante que también digo siempre es que la matemática es la verdad. O sea, si tú no tienes un argumento matemático detrás, puedes estar discutiendo, dando tu punto de vista, pero las matemáticas son exactas, 1 más 1 es 2, ya no hay más discusión. Cuando tú estás en la empresa y tienes un argumento o una hipótesis que tú quieres poner encima de la mesa, en la medida en que esa hipótesis va acompañada de un argumento matemático, tiene una fortaleza muchísimo mayor que si no lo lleva. Entonces, los intangibles son los grandes cuestionados en este punto, pero como yo tengo la seguridad de que todo se puede cuantificar, todo se puede medir, a todo se le puede poner un pequeño argumento matemático, pues así lo hicimos hace muchos años con Ángel, que fue el que me metió a mí en todo esto, Ángel Ayuza, y nada, Ángel iba contando historias y yo las iba poniendo en formulación matemática, y con eso pues conseguimos empoderar mucho a los directores de comunicación de las compañías. Realmente sus compañías serán mejores si los integran, ¿no? La clave es medir y justificar. Yo tengo tan claro, mira, normalmente el objetivo final siempre son las ventas de una compañía. O sea, todas las compañías quieren vender en valor cada vez más y tener cada vez más valor. Cuando tú dibujas una serie de ventas de una compañía, esa serie de ventas, claro, no empieza desde cero. Una gran compañía como cualquier energética, cualquier telco, pues empiezan ya en un valor muy alto. ¿Qué significa? Pues que tú tienes ahí un nivel base, que hay un nivel base, hay mucha gente que siempre te está comprando. Tienes un consumidor fiel ahí. Entonces, fíjate, lo más importante en ese nivel base son los valores intangibles. ¿Por qué
tienes tú un nivel base tan grande porque tienes una marca reconocida, porque tienes una buena reputación. De hecho, cuando las compañías sufren, por ejemplo, una caída reputacional, ese nivel base de las ventas se cae brutalmente y recuperarlo es dificilísimo. Porque un nivel base, mantenerlo ya es difícil, pero si se cae y quieres volver a que crezca, es muy difícil. Entonces, los valores intangibles son la base de la compañía. Y ahora tenemos la suerte de que lo podemos demostrar. Cuando un director de comunicación tiene eso en su mano, pues en realidad tiene un arma para conseguir credibilidad, para conseguir presupuesto y para conseguir, sobre todo, llevar a las compañías hacia adelante. Y de cara a esos modelos de medición, ¿tienes alguna recomendación de cómo avanzar hacia la métrica adecuada, ¿no? Para realmente medir peras con peras y no mezclar peras con manzanas, que muchas veces mezclamos, ¿no? Y en esto de los indicadores no financieros o indicadores intangibles a veces hay como más duda. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para avanzar hacia la métrica adecuada? Estas métricas normalmente, el pero que siempre han tenido es que son métricas que muchas veces se miden solamente una vez al año o a lo mejor como mucho mensualmente. ¿Qué pasa? Que una métrica de un valor intangible es una métrica que hay que construir, no es una métrica que tú puedas hacer una pregunta y ya está. O sea, si tú a las personas le dices, oye, ¿tú me puedes decir de 0 a 7 cuál es la reputación de Corporate Excellence? Pues las personas te van a dar un número, pero lo que hay ahí detrás de ese número va a ser muy distinto en una persona que en otra. Así que estos valores hay que construirlos bien construidos. Y por lo tanto, no puedes hacer una investigación cada semana, porque sería algo muy costoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, por lo menos una vez al año, incluso una vez cada 2 años, hacer una buena medición de la métrica, con sus componentes, su estructura, un buen cuestionario, un tamaño de muestra suficiente, para entender exactamente el constructo. Y luego sí que se puede aprovechar todo lo que está en vivo, las redes sociales, los comentarios que hace la gente, todo eso bien hecho y con mucho cuidado, porque no es cuestión de escuchar, tienes que ver de qué está hablando la gente, tienes que calibrar la red social, pero se puede dar vida a esa métrica que está bien medida. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero es verdad que al ser métricas intangibles, no son como las métricas tangibles, un precio, un número de productos vendidos, incluso un número de empleados, un número de voluntarios, todo eso son números sencillos. Pero ¿cuánto vale la marca? ¿Cuál es la reputación de nuestra compañía? ¿Cuál es la experiencia de nuestros empleados o de nuestros clientes? Son métricas que hay que medir bien. Lo urgente, medirlo bien. Segundo término, intentar darle velocidad, porque hoy en día lo que no esté casi en tiempo real pierde valor. Ese es el gran contraste que ahora mismo estamos viviendo en las compañías. ¿Qué le interesa más a un CEO hoy en día? ¿El rigor o la velocidad? No lo sé. Sí, son dos variables, ¿no? En esa matriz de si quiero ir muy rápido, a veces tengo que perder un poco de rigor o, bueno, cómo buscar el equilibrio, ¿no? Entre esos dos parámetros. Pero es muy interesante también lo que dices, ¿no? Que al final cuando medimos reputación o intangibles tienes como la métrica que es directa, ¿no? Que tienes el constructo de reputación emocional y las palancas racionales y que de alguna manera es una investigación a tus grupos de interés y una consulta directa. Y después también todo el social listening, todas las herramientas de monitorización, cómo combinarlas. Y también, por supuesto, están los rankings o herramientas de que al final te dan también un espacio para entender muy bien dónde estás posicionado, ¿no? Y cómo en la complementariedad realmente pues también tienes como más datos, ¿no? Y en esto que bien decías de la velocidad, ¿no? Y ahora que es como lo que está encima de la mesa, no podíamos perder la oportunidad de preguntarte sobre inteligencia artificial y el impacto que está teniendo, ¿no? En la transformación de las empresas. ¿Cuál crees que realmente está un poco, cuáles son los retos o cómo lo están aprovechando las organizaciones desde tu punto de vista? Estamos en un momento ahora de disrupción total, ¿no? Estamos en un momento desde hace mucho tiempo de cambio acelerado, que es una cosa que el ser humano lleva mal. Entonces estamos en un momento en el que nos cuesta mucho confiar en estas inteligencias artificiales porque tenemos la costumbre de querer controlar todo lo que hacemos y no tenemos capacidad para controlar todo lo que hay. Entonces yo soy de esas personas que pienso que esto va a encontrar un punto de equilibrio. A medida que vaya entrando gente joven en las empresas, esta gente joven ya tiene un grado de confianza mucho mayor, no necesitan entenderlo todo.
Y entonces, poquito a poquito, pues vamos a ir confiando más en las máquinas sin dejar la total confianza, o sea, siempre con el dominio y el control de los seres humanos. Pero todo eso se va a ir recolocando. Y estas inteligencias artificiales van a ir cambiando la forma en la que trabajamos. En un primer momento nos están aumentando. Pero tenemos que ser capaces de encontrar ahí nuestro sitio y que no pasen de aumentarnos a automatizar lo que nosotros hacemos. Entonces, todo esto sucede tan rápido que a las empresas les cuesta muchísimo controlarlo. Porque cuando empiezas a controlar algo ya hay 5 cosas nuevas, por no decirte 25. Entonces antes pues ya venimos de un gobierno del dato. Casi todas las grandes compañías ya tienen un buen gobierno del dato. Ahora hace falta un gobierno de la IA. Y todo eso tiene sus requerimientos y tiene muchas implicaciones. Yo veo que las empresas lo hacen lo mejor que pueden. Esto todo tiene toda la parte también de ética, de regulación. Todo esto está en manos de las empresas y de los gobiernos. En fin, es un lío grande. Sí, yo creo que no hay otra más, o sea, no hay respuesta más que abrazar un poco el cambio y tratar de integrarla, pero es cierto que tenemos una serie de años por delante. También hay sectores donde hay riesgos que son más elevados cuando hablamos de integración de la inteligencia artificial que otros, y bueno, va a haber muchas implicaciones, ¿no? Pero es cierto que desde el punto de vista también de la medición o del gobierno del dato, de la gestión, también vemos que puede transformar mucho, ¿no? De alguna manera, pues el proceso de toma de decisiones, o eso que comentabas, ¿no? De que muchas veces tenemos el dato único pero muy anclado en el tiempo y que deberíamos de ir hacia modelos un poco más en tiempo real, más dinámicos, ¿no? Y modelos de medición de intangibles que te permitan tener una visión más holística y más real o más cercana a la realidad, ¿no? Y ahora pasando un poco, pues después de esta trayectoria tan brillante que has tenido y todos los proyectos que has podido liderar y abordar, si tuvieses que sintetizar mucho, ¿no? Y resumir, ¿cuáles serían como los 3 grandes aprendizajes que podrías compartir hoy con nosotros liderando equipos? Porque también has estado siempre liderando grandes equipos y ayudando a muchas empresas en su viaje, ¿no? En su viaje hacia la hoja de ruta de los intangibles o a introducir una nueva mirada. Hablabas antes que cuando eras maca niña, ¿no? Tenía esa dicotomía entre más inteligencia o analítica y toda la parte más del amor, ¿no? Pero muchas veces, y sin decir que los intangibles son el amor, ¿no? Pero de alguna manera los intangibles ayudan a las compañías a entender que lo financiero está muy bien, pero que hace falta otra mirada, ¿no? De creación de valor a largo plazo, equilibrado para todos los grupos de interés y tener en cuenta, pues eso, a una mirada más amplia, ¿no? Y no solamente el corto plazo. Entonces, en esa trayectoria, sintetizando mucho, liderando equipos, ayudando a muchas empresas a entender, ¿no? Que hacer empresas requiere otra mirada. ¿Qué podrías compartir con nosotros? Pues mira, de liderar equipos te podría decir que yo he tenido un liderazgo maternal. Las mujeres tendemos a tener ese tipo de liderazgo, un liderazgo muy distinto del de los hombres. Siempre he pensado que no es un buen liderazgo, pero fíjate, con el paso de los años, no hay persona que trabajara en Conento en mi empresa que no me tenga cariño. Y creo que eso viene del liderazgo maternal que tuve con ellos. O sea que al final de mi vida pienso que es bueno ese liderazgo de las personas queriéndolas. Es difícil. Es un poco lo mismo que me pasaba a mí del amor y la inteligencia. En las empresas pasa con el tema de el cliente o el empleado. Los números o la gente. Porque una empresa, para poder dar de comer al empleado, tiene que ir bien. Y entonces a veces tienes que pensar en lo que es necesario para que la empresa vaya bien. Pero a su vez tienes que cuidar de los empleados. Pero es un equilibrio complicado, porque a veces los empleados que quieren trabajar sus 8 horas, aprender, o sea, ellos están viviendo. Entonces quieren desarrollarse como personas. Pero bueno, como consejo te diría que es muy importante querer a la gente, empatizar con la gente, escuchar a las personas. Y siempre les he dicho a mis empleados, lo que tú no me digas, yo me lo tengo que imaginar. Entonces, también consejo para todas las personas que trabajan en las empresas, hay que decir las cosas. Porque si no, el otro, el jefe, se lo tiene que imaginar. Y es muy complicado que se lo imagine. No, totalmente, pero eso que decías, ¿no? De escuchar, conectar, entender y comprender, de alguna manera, y utilizando la metáfora o utilizando el símil de la reputación,
la reputación de alguna manera es eso, ¿no? Es escuchar por primera vez qué piensan de ti, tus grupos de interés y someterte al escrutinio reiterado, ¿no? Para entenderlo muy bien y después gestionar el gap, ¿no? Entre esa percepción que tienes sobre ti y la realidad, ¿no? Entonces también para liderar equipos, ¿no? Como la importancia de escuchar, de conectar, de entender al otro, ¿no? Que es algo que nos sirve pues a cualquier proyecto organizacional, requiere un poco de esa conexión, ¿no? Pero me gusta mucho ese liderazgo un poco responsable, transformador, empático, más humanista, ¿no? De entender muy bien al otro, de cuidarlo y en ese equilibrio, ¿no? De, por supuesto, teniendo en cuenta que la dimensión financiera o que las empresas pueden combinar muy bien, que una cosa no está reñida por la otra, ¿no? Generar beneficios y tener un propósito y generar un impacto positivo. Así que yo estoy seguro que, claro, que todo el mundo que haya pasado por tu vida, Maca, es que es muy difícil no quererte, ¿no? Yo creo que eso sería como imposible, o sea, eso sí que no se podría, ahí no hay números, para demostrar, o sea, es que es seguro 100%, ¿no? Pero siguiendo un poco con esta conversación y uno de tus últimos grandes proyectos ha sido la publicación de un libro. Y ese libro, ¿no? Que tú titulas como Tu cerebro es un prodigio analítico, aunque tú no lo creas. Y de alguna manera es lo que siempre intentas hacer, ¿no? Desde el punto de vista de tu profesión o tu mirada, ¿no? De entender el mundo, que las matemáticas están, y como bien decías antes, en todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué consejos darías a los padres, a los colegios, a la educación, un poco cuando esos niños, ¿no? Nos dicen no a las matemáticas? ¿Cómo darle la vuelta, ¿no? Y desencadenar ese amor por ese amor tan grande que tú tienes, ¿no? Por este mundo, ¿no? De las matemáticas. Pues mira, dos cosas. Una, no más chistes con las matemáticas, no más comentarios fáciles. Porque yo, por ejemplo, en el libro, una de las cosas que digo es que incluso cuando el bebé está todavía dentro de la mamá, escucha todo. O sea, que ya desde pequeños ya nacemos con esas cosas de que las matemáticas, ¿sabes?, están mal vistas. Y luego tengo muchas esperanzas en la inteligencia artificial en el aula, no en todos sitios, pero en particular en las matemáticas sí, porque la inteligencia artificial va a personalizar el aprendizaje de las matemáticas para cada niño. Porque ¿qué problema tienen las matemáticas? Las matemáticas en el aula son muy difíciles de enseñar. Solamente las aprenden los niños que van un poquito por delante. En cuanto hay algún niño que va a otro ritmo, ya se pierde. Y la matemática es una escalera. Si ya no subiste los 2 primeros escalones, ya te quedas. Ya no vas a subir, porque la matemática es una cosita, me enseña otra, que me enseña otra, que me enseña otra. Entonces, confío mucho que con la inteligencia artificial en las matemáticas en el aula, pocos sitios más, pero en las matemáticas va a hacer mucho por los alumnos y por esa relación positiva con las matemáticas. Pues suena bien, ¿no? Porque ha sido siempre como uno de los grandes retos que tenemos muchos con las matemáticas y como bien dices, al final hoy para tomar mejores decisiones sin ellas es que es imposible, ¿no? Necesitamos medir para poder gestionar, para saber dónde estamos y poder avanzar hacia la excelencia. Sabes dónde estás hoy, ¿no? Y de alguna manera mides y con eso avanzas. Y ahora que te tenemos aquí, ¿no? Y que eres una experta en este tema, ¿podrías hacernos un repaso breve por los grandes sabios y haciéndolo algo fácil, ¿no? Algo como matemáticas a pie de calle o para dummies. Tú confías en la inteligencia artificial, ¿no? Pero nosotros confiamos también en las grandes cabezas como la tuya. Tenemos aquí Arquímedes, Newton, Gauss. Bueno, todos ellos. No te voy a hacer porque es que no sabría a quién dejarme fuera y son muchos, pero sí que te diría una cosa. Todos ellos eran curiosos. Y creo que todos ellos descubrieron el placer interno que es descubrir algo que es verdad. O sea, eso también lo digo en mi libro, ¿no? Cuando tú entiendes algo, de la misma manera que cuando tú amas, se produce algo interiormente, una satisfacción que te aporta mucho como persona, como ser humano. Y eso en las matemáticas es especialmente bueno porque es la verdad, ¿sabes? O sea, pocas veces uno... De hecho, yo siempre he pensado que no hay una sola verdad. Tú puedes pensar una cosa y yo puedo pensar otra diferente, menos en las matemáticas. En las matemáticas, esas verdades cuando las descubres, y creo que todos estos genios lo han experimentado igual, te hace crecer como persona. Bueno, pues muchísimas gracias por este resumen, ¿no? Y la importancia también de la curiosidad, ¿no? Y de la necesidad de avanzar, de aprender, de compartir también de alguna manera todo ese conocimiento con
la sociedad, ¿no? Y ya entrando en la recta final de esta conversación y tratando de elevar un poco también pues tu mirada, ¿no? Entender muy bien qué piensas tú, ¿no? Sobre la gestión de la reputación a futuro y el papel que tiene el rol o el papel que tiene o el gran rol que tiene la gran empresa, ¿no? En avanzar hacia este liderazgo más responsable o, como bien decíamos, o introducir los intangibles, ¿no? En el proceso de toma de decisiones. Pues mira, con la inteligencia artificial, como te decía antes, cada vez nos va a costar más saber en quién confiar. ¿Y en quién va a confiar la gente? En las empresas que tengan una buena reputación. O sea, la reputación siempre ha sido importante, pero en el futuro lo va a ser todavía más. Porque las personas no vamos a tener la capacidad cada uno de nosotros de saber en quién confiar. Pero tú sí que vas a saber que si hay una empresa con una reputación buena que te está diciendo una cosa, vas a confiar en esa empresa. Entonces, creo que los valores intangibles siempre han sido importantes, pero con lo que se nos viene ahora, todavía más. Muchísimas gracias, Macarena, porque también estamos convencidos y compartimos un poco esa mirada, ¿no? Como en el futuro, en el modelo de empresa del futuro, es imposible no tener en cuenta la importancia que tiene la reputación, ¿no? Y por eso pues nos levantamos cada mañana pues para ayudar a tantas empresas y profesionales a avanzar en esta hoja de ruta, ¿no? Y abrazar esta mirada. Antes lo adelantabas un poco, ¿no? Que si volvieses a empezar, a lo mejor ajustarías algo en tus decisiones que te han llevado hasta aquí, ¿no? Pero ¿qué cambiarías? ¿Harías menos o qué harías más? Y que va a marcar un poco también pues tus próximos años, ¿no? Que al final donde ponemos la atención también ponemos nuestro pensamiento, nuestra prioridad. Pues mira, cuidaría mucho el tener 50% chicas, 50% chicos, porque yo nunca había dado mucha importancia a eso, pero trabajando en Deloitte me di cuenta de que somos muy distintos y que cuando tú tienes mayoría chicas o mayoría chicos, te pierdes parte de lo que no está. O sea, creo que 50% hombres, 50% mujeres aportan mucho a sea lo que sea que vas a hacer. Y eso sería una de las cosas que cuidaría mucho. Y luego, creo que haría muchas cosas como las he hecho, la verdad. No sé si vendería mi empresa a Deloitte. De eso no estoy muy segura si lo volvería a hacer. Pero no por nada, sino porque a veces echo de menos lo que teníamos en Conento. El ambiente, la gente, el cariño. Y ahora sobre todo eso que te decía, que como veo que he dejado tanta huella, pues digo, jolín, pues la verdad es que es una de las cosas que yo siempre digo que hay un ejercicio muy bueno, es de vez en cuando pensar, si mañana te mueres, ¿qué te llevas? Exacto, ¿no? Hacer balance. Pues yo una de las cosas que me llevo, una, cuidar de mis padres, otra, haber adoptado a mi hija, indudablemente otra, haber montado mi propia compañía y haber hecho las cosas como las hice. Lo cierto es que nosotros siempre te decían, ¿no? Que brillante, referente, pues que inspiras, ¿no? Porque de alguna manera has tocado muchísimas dimensiones ideales, ¿no? Para decir que bueno, pues que has generado impacto, ¿no? Y que estás contribuyendo muchísimo, ¿no? Entonces, pues entendemos que te sientas también, entiendo, tan satisfecha, ¿no? Porque además esa satisfacción se ve, ¿no? Y es tangible. Hemos hablado mucho de intangible, pero es tangible, se te ve a la hora de mirar, de abordar proyectos, pues sentirte como muy feliz, ¿no? Por todo lo hecho y hacia dónde avanzar y muy tranquila en ese sentido, ¿no? Y sentirse tranquilo y en paz también demuestra que hemos tomado decisiones con las que nos hemos sentido muy alineados, ¿no? Con quién eres, ¿no? Con quién es Maca de verdad, ¿no? En esa identidad tuya única y diferencial que nadie puede copiar, ¿no? Y que habla de tu propósito y tu sentido de vida, ¿no? Y ahora ya para terminar, ¿no? Sí queríamos un poco preguntarte, porque para nosotros tú eres una referente y por eso queríamos tenerte en una cuestión de reputación y creemos que hay muchas compañías que han tenido la oportunidad de ver tu mirada y de tomar mejores decisiones gracias un poco a esos ángulos, ¿no? Que les has permitido tener con herramientas súper sofisticadas, pero muy, muy bien construidas, ¿no? Pero ahora sí y tú eres nuestro referente en eso, pero sí queremos preguntarte a ti por tus referentes, qué libro, idea, qué proyecto te ha marcado mucho y te ha dejado huella y que te gustaría un poco compartir, ¿no? Para que el resto de profesionales que nos siguen y que te siguen también, pues puedan también aprender, ¿no? Aprender de esas personas que han marcado en ti algo. Podría decirte muchos libros, pero te voy a decir uno que a lo mejor mucha gente conoce, pero algunos seguro que no, que es Meditaciones de Marco Aurelio.
Y luego te diría una frase: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. O sea, eso creo que es una de las cosas impresionantes de San Juan de la Cruz. Ahora dudo o Santa Teresa de Jesús, pero creo que es San Juan de la Cruz. Pero eso es así, o sea, eso es así. En vez de donde no hay amor, generalmente uno no quiere poner, pues no, al revés. Pues yo creo que con esta reflexión, ¿no? Este libro, ¿no? De meditación, que al final meditar viene de la palabra también de encontrar el centro, el balance, o sea, volver a reconectar con uno mismo. Y la idea del amor, ¿no? Todo lo que necesitamos al final para tomar mejores decisiones o para vivir, y en un momento también de cambio constante, de incertidumbre, de geopolítica, grandes conflictos bélicos que tenemos, pues el amor, ¿no? Yo creo que siempre está ahí, ¿no? Es la clave. Es la clave. Pues muchísimas gracias, Marta. Me pasa fenomenal contigo. Una maravilla. Te lo agradecemos muchísimo y aprendemos siempre mucho de ti y es un privilegio, un lujazo tenerte cerca y seguir avanzando contigo. Igualmente. Muchas gracias, bonita. Has escuchado otro episodio de Una Cuestión de Reputación. ¿Quieres formar parte de la revolución de los intangibles? Descubre cómo unirte a la Fundación en nuestra web www.corporateexcellence.org. Te esperamos en el próximo episodio para más aprendizaje, innovación y contribución al mundo empresarial.